Listo, pues muy buenos días a todas y a todas. Gracias por acompañarnos en una edición más de los cursos de la Escuela Judicial Electoral. Para mí es un verdadero placer estar con ustedes esta mañana y justamente hoy para platicar dos de los principios básicos que sustentan la democracia electoral. El principio de imparcialidad y el de neutralidad en las elecciones. Así que desde aquí, pues un agradecimiento profundo a la Escuela Judicial Electoral, a su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, al magistrado presidente de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, al conjunto de magistrados y magistradas que integran las distintas salas y, por supuesto, al gran equipo de tecnologías educativas que hace posible esta transmisión y que nos acompaña durante toda esta sesión. Me da mucho gusto saludar, Marcos, muy buenos días. Hola, Carla, buenos días. María, muy buen día. Rocío, ¿cómo estás? Andrés, nos volvemos a saludar. Ángelo, Fernando, muy buenos días. Ojalá el resto pueda también prender su cámara para saludarnos esta la mañana. María Eugenia, muy bien, gracias, muy buenos días. Bueno, pues hablar de estos dos principios justamente entraña varias cosas. Primero que nada, habla de ciertas responsabilidades, obligaciones por parte de los servidores públicos. Y bueno, para poder llegar a esto, tenemos que entender que uno de los grandes reclamos pues digamos, de la sociedad, finalmente ha tenido que ver con la contienda equitativa de las elecciones, ¿no? Es decir, tratar de generar las condiciones mínimas necesarias precisamente para que el voto tenga esta característica de efectividad. Y recordarán que desde 1910 va creándose nuestro México, ya nuestro México moderno, bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección. Aunque bueno, pues el tema de la reelección, ya saben que ahora últimamente, de acuerdo a las últimas reformas, pues está limitada a cierta temporalidad y solamente para algunos cargos. Pero hablar de la efectividad del sufragio implica muchas cosas. El sufragio en su, digamos, el derecho al voto en su doble vertiente como un derecho de elegir de manera directa a nuestras autoridades y permitir la renovación del poder público. Y por otro lado, pues justamente que esa renovación y esa elección recaiga sobre ciertas personas que se registran como candidatos. Pero esta efectividad del sufragio está muy vinculada con el fortalecimiento de la democracia y no solamente, bueno, y que al mismo tiempo permite la realización plena de los principios que la propia Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos señala cuáles son estas características que deben revestir justamente al voto. Y no solamente se trata de que el voto cuente y se cuente bien, sino que se trata que realmente el voto permita generar las condiciones necesarias que caracterizan a una democracia. Y si bien es cierto que podemos hablar de la universalidad del sufragio, podríamos hablar de la libertad, podríamos hablar de que el voto no es transferible, necesitamos tratar de entender que esta libertad del sufragio está justamente revestida por estos dos principios de imparcialidad y neutralidad. Así que bueno, vamos aterrizando ya un poco más esta idea, más o menos nos va generando una aproximación justo a lo que se refiere. Y ello tiene que ver, insisto, con la libertad del sufragio y generar las condiciones equitativas necesarias y suficientes para que realmente la efectividad del sufragio alcance estas dimensiones que pues a todos nos gustaría. ¿Y por qué hacer esta precisión antes de arrancar y hacer una definición conceptual sobre estos dos principios? Porque vale la pena preguntarnos o reflexionar si hoy en día, en 2022, nuestro voto es efectivo. Es decir, si llega a los propósitos para los cuales está diseñado el voto. Y para ello, bueno, pues haríamos una pequeña remembranza
de la evolución de las elecciones, de nuestra sociedad y sobre todo la evolución de las leyes, justamente para tratar de partir de un punto común, y esto pues ¿no? nos permitirá justamente establecer algunas líneas de reflexión, que es lo que se busca en estos cursos de alta especialidad. Bueno, pues muy bien, recordaremos entonces que bajo estas ideas de sufragio efectivo y no reelección, pues se empezó a construir el Estado moderno. Y el Estado moderno, digamos, es como si viéramos, si retratáramos de reconstruir o de construir algo que aparentemente pues todavía no está formado o que tiene ciertos vicios, algunas, no vicios, visos, o sea, como algunas líneas de hacia dónde debe crecer el Estado como tal. Y a partir de ahí, pues tenemos que reconocer qué era lo que nosotros tenemos. Y por ejemplo, bueno, ustedes saben bien que en estas épocas, pues México estaba sembrado entre guerra civil, entre falta de instituciones, entre falta de claridad hacia dónde tendríamos que dirigirnos como nación, ante los ideas, digamos así, todavía expansionistas de distintos países y de distintos gobiernos, la necesidad de que nuestro gobierno o el gobierno en turno fuera reconocido incluso por Estados Unidos, por Alemania, por Inglaterra, porque carecíamos de un tema relevante y se trata de la legitimidad democrática. Entonces, por muy bien elaboradas las elecciones, por mucho que hubiera candidatos, bueno, si no había esta respuesta del ciudadano, esta creencia del ciudadano que esa persona en concreto podía liderar al país o gobernarnos, pues carecía justamente de esta legitimidad democrática. Y justo, fíjense, ayer escuchaba yo una conferencia que hablaba de estas temáticas, de cómo es que cómo se construye esta legitimidad, ¿no? Y nos decían básicamente que la legitimidad parte de varios factores, y el primero es la creencia. O sea, así como la creencia de que alguien tiene contacto con algún dios y que eso le permite gobernar, bueno, pues está bien, mientras la gente se lo crea, pues está bien y eso le da legitimidad. Y después pasamos al derecho de sangre, es decir, que había una sangre especial, ¿no? Condiciones particulares mediante las cuales considerábamos que esa familia o ese grupo podía seguir gobernando y se podía transmitir la herencia, digamos, heredar el poder a través de la herencia y a través de la sangre. Y estaba bien mientras la gente pensara que así deberían ser las cosas y que eso hacía a estas familias, las hacía totalmente diferentes. Por cierto, ojalá y ya vayan viendo la nueva serie de Game of Thrones. Justamente nos habla del tema, del tema de la herencia y cómo se legitima el poder, ¿no? Bueno, pues si tienes un par de dragones que incendian todo a su paso, pues definitivamente le crees que trae el power, ¿no? Que tiene todo el poder y no te queda de otra. Puede ser también que la legitimidad democrática la tengan pues personas que son muy carismáticas, ¿no? Que son líderes naturales, líderes espirituales y que mueven masas. Y bueno, pues esto nos va acercando justamente al caudillismo. Y entre ello, bueno, pues la gente cree en ellos, pues hasta que el líder muere o hasta que algo pasa con eso carismático, ¿no? Pero todas estas legitimidades democráticas pues tienen un inicio, van evolucionando y tendrán una conclusión, ¿no? Por alguna razón en específica. La siguiente legitimidad democrática te la da un movimiento social, como en el caso de una revolución, como una guerra civil, como la que nosotros vivimos en México. Entonces, ese movimiento, los resultados de ese movimiento son justamente lo que te dan, ¿no? El entendimiento que es un movimiento social, que hay una serie de principios y de valores que, por los cuales se lucha, por los cuales se sufre, por los cuales se muere, pero que uno entiende que tendrán que ir siendo desarrollados un poco con el tiempo, ¿no? La siguiente legitimidad
claro, hasta que se acaba el movimiento de la revolución, hasta que se acaban estas ideologías. ¿Por qué? Porque pues ya alcanzaron su punto máximo y bueno, pues hay veces que ya el hecho de que la sociedad evolucione, pues a lo mejor dirá, pues es que ya no me acuerdo ni por qué nos peleábamos en esa época, ¿no? Yo ya no me acuerdo cuál era el conflicto, porque lo que nos ha pasado a muchos de nosotros es que hoy nos despertamos bueno, con un cafecito en mano, con todo el trabajo que cuesta, abrimos nuestra Constitución y nos damos cuenta de todos los derechos que tenemos. Y lo único que hicimos es despertarnos, ¿no? Entonces es como voltear a ver todo lo que tenemos alrededor de nuestra casa y de pronto, pues sí, nos damos cuenta que algunas cosas nos costaron un poquito de trabajo, otras no. Pero cuando hablamos de los derechos fundamentales, pues simplemente hoy despertamos y ya estaban ahí. Con lo cual, a veces se nos olvida lo que se ha tenido que transitar como sociedad para poder tener este reconocimiento, esta inclusión de aquello, de todo aquello que como seres humanos tenemos la posibilidad de ejercer, de estas facultades que tenemos posibilidad de ejercer. Entonces, bueno, pues este movimiento, digamos, esta legitimidad democrática que da la revolución, el movimiento social, pues terminará llegando a un punto cuando ya se olviden cuáles son estas ideologías y veamos candidatos de un partido que dicen yo amo a mi partido, yo soy hueso colorado, yo nunca dejaré a mi partido. Ah, claro, hasta que no me toque la candidatura. Y entonces inmediatamente buscan de derechas, pasan a izquierdas, de izquierdas a centro, de centro a derecha, pues más, no importa de qué ideología sea, porque ni siquiera sabe el candidato. Es más, tal vez el partido ni siquiera sepa en realidad cuál es la ideología, ¿no? La razón de sustento que lo mueve hacia un programa de gobierno determinado, o sea, un estilo de vida determinado, ¿no? Entonces podemos empezar a darnos cuenta de ello. Tal vez en las épocas, no sé, de los 60, 70, 80, lo que fue la salida de digamos, la idea de que poco a poco se podía perder el control de un sistema de partidos políticos con un partido hegemónico, pues todo el mundo pertenecía a ese movimiento. Y es decir, esto es la razón natural, ¿no?, de nuestra evolución. Y digamos que así como el PRI tuvo una hegemonía muy importante en el país, en el sistema político, en el sistema de autoridades, pues es evidente que su legitimidad democrática se ha ido acabando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esa legitimidad surgió a partir de la creación de estas ideologías, de estos movimientos sociales, de la incorporación de los sindicatos, de grupos, en fin, para la construcción de lo que hoy tenemos afortunadamente, ¿no? Así que bueno, la legitimidad democrática también se consigue a partir de los resultados, ¿no? Independientemente, nos decía ayer el catedrático, independientemente de la razón por la cual esa persona llega al poder, pues lo pueden legitimar sus resultados, ¿no? Y entonces se advierte que hay mejoras sociales, condiciones importantes, que hay nuevos, digamos, que hay como una especie de futuro, ¿no? Que las cosas van mejorando, van funcionando, se van estableciendo cosas que la sociedad, si no necesariamente reclamaba como una, pero pues veía la importancia de tener, por ejemplo, un sistema de salud, un sistema nacional de vacunación, en fin, cosas que la sociedad dice, bien, vamos bien por ese camino, aunque haya ciertas deficiencias en otros temas. Y bueno, entonces esta legitimidad democrática de los resultados se da o concluye pues hasta que ya no haya resultados, ¿no? Evidentemente. O ya la sociedad no tenga claridad hacia dónde debe ir avanzando, digamos, como un punto de inflexión. Porque, pues digamos, ahorita en nuestro análisis retrospectivo, pues nos queda claro que es más o menos cómo fueron avanzando, cómo se fue dando esta evolución hasta este punto. Pero si a alguien de aquella época le preguntáramos cómo iban a ser los 120, 150 años hacia adelante, híjole, pues diría con esta clásica de no tengo una bolita mágica, ¿no? Para ver hacia dónde vamos. Pues imaginemos que
Alguien también se acerca y nos pregunta si este es el punto de partida, el 2022, imaginemos por lo menos hacia 100 años, hacia dónde se dirigiría esta sociedad en el tema de sus valores y de sus principios, en el tema de su ideología, en la manera de cómo nos comportamos frente al migrante, por ejemplo. Y ahí tenemos movimientos radicales de gran relevancia, como en Europa, que vuelve otra vez como a los años 50, 40, 50 en Estados Unidos de América para los americanos o Europa para los europeos. Con lo cual empiezan a surgir estas ideas extremas de ya no permitir una migración libre hacia los países europeos. ¿Por qué? Porque las condiciones o los recursos con los que se cuenta para ampliar el progreso de la sociedad y de los jóvenes, pues hoy están siendo destinados a otros grupos étnicos, a otros grupos que requieren otro tipo de apoyo, cuando en la lógica de una filosofía del comunitarismo, pues lo que yo busco es proteger a aquellos que son parecidos a mí. Busco proteger a aquellos que tienen las mismas raíces que yo, la misma ideología, idiosincrasia, cosmovisión de las cosas, ¿no? Y entonces por eso que ese grupo de norteamericanos no quería ni siquiera que los afrodescendientes ocuparan el mismo restaurante, la misma calle, el mismo autobús, y qué decir de tener derechos civiles, ¿no? Y lo mismo pasó con aquellos líderes que despertaban y decían, hoy tuve un sueño, ¿no? Un sueño de igualdad, y todo el mundo lo aplaudíamos. Pero en esas épocas, pues lo que se buscaba sí justamente eran las libertades civiles. ¿Pero de quién? De los afrodescendientes. Perfecto, está bien. Tristemente era de los varones afrodescendientes. Incluso el propio movimiento afrodescendiente de igualdad lo que buscaba era incorporar a los varones a este ejercicio de derechos y no a las mujeres. Entonces vean también que es un pequeño comunitarismo dentro del comunitarismo de solamente defender, de pelear por nuestros intereses, de aquello que nos acerca mucho a nosotros, ¿no? Ampliar el tema, bueno, pues eso ya implica llegar hasta el punto de reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Dice, a ver, ¿cómo es posible que estemos Pues sí, porque finalmente este comunitarismo justo nos va acercando a cuidar, respetar y proteger aquellos pequeños intereses de grupo que nos identifican. Y que de verdad es relevante. Bueno, pues ahora imaginemos que no solamente es Francia para los franceses y le llamarán al movimiento el Frexit, ¿no? Como buscaba Marine Le Pen en las elecciones contra el actual presidente por segunda ocasión, Macron, ¿no? La extrema derecha de Marine Le Pen, pues justamente lo que buscaba era generar un movimiento como el del Brexit. Y aunque a lo mejor tiene sus notas pintorescas y chistosas y lo que ustedes quieran y cosas que se le salieron de control, lo cierto es que era una idea de que solamente Gran Bretaña fuera para los ingleses y sus aliados, ¿no? Como tal. Así que bueno, hoy, por ejemplo, tenemos ideas de una Irlanda que quiere mantenerse, de un grupo de irlandeses que quiere mantenerse unido en Irlanda, y otros, es decir, que no quieren formar parte de la Gran Bretaña, y otros, la mitad de la población, digamos, las personas arriba de 45, 50 años, pues quieren mantener en ese status quo, en aquello que les permitió conocer, vivir, explorar, y que más o menos ya se saben de qué va el movimiento. Y esto les da una cierta zona de confort. A lo mejor no el gran desarrollo económico, social que alguien podría vislumbrar, pero pues digamos ahora lo que estamos viendo que es un comunitarismo entre conservadores y liberales, o un comunitarismo entre personas que nos identificamos y que no queremos los cambios, y alguien que dice, bueno, pues yo no tengo nada que perder, es más, ni tengo que pensar si tengo que perder o no perder, simplemente estoy apenas en la construcción de algo y por lo tanto requiero algo que me revolucione como sociedad, ¿no? Y que siempre ha sido así a lo largo de la historia y que tiene que ver con los jóvenes. Entonces, la mentalidad de los jóvenes es un poco más, o está más bien
influenciada por razones emotivas, por ejemplo, y las personas adultas o mayores pues tendrán otro, bueno, también igual podemos pensar también en reflexiones emotivas, argumentos emotivos, para no tener que perder o no tener esta sensación de riesgo de lo que puede llegar a suceder. Como veremos, finalmente estas ideas de este comunitarismo pues se van replicando en cada época. Y esto influye mucho en la legitimidad democrática, porque si este grupo en el poder protege estos pequeños intereses que nos identifican como tal, pues entonces estaremos dándole nuestro apoyo y creyendo que tienen pues este respaldo justamente de las mayorías. Y luego, bueno, pues hay mecanismos jurídicos que establece el poder reformador de la Constitución, que nos da una idea de una verdadera legitimidad democrática construida a partir de las mayorías. ¿Y esto qué tiene que ver? Cuando hablamos, por ejemplo, de la segunda vuelta electoral. Esto implica que tiene que haber un mayor peso de votos en favor de esos grupos, porque a veces los argumentos de la legitimidad democrática construidos a partir de las mayorías, es decir, de quién ganó una votación, y sabemos que gana en un sistema democrático aquel que tiene un voto de más, ¿no? Bueno, pero resulta que esta legitimidad democrática, cuando se obtiene un 28% o un 33% de los votos posibles, pues no habla que tengas la mayoría. Habla que tengas una mayoría relativa justamente de aquellos que fueron a votar, pero no del conglomerado como tal, ¿no? De todos aquellos que pudieron haber, que tenían posibilidades de elegir a sus representantes. Entonces, en automático, lo único que va a suceder es que pues siempre esté como a cuestas estas ideas de los proyectos de una nación, de los planes, acciones, programas, y siempre van a estar cuestionados, y cuestionados sobre todo tal vez por una mayoría más amplia, un universo más amplio que aquellos que llevaron al triunfo electoral a ese candidato. Todo esto que estamos haciendo, esta recopilación de datos muy abuelo de pájaro, pues nos recuerda nuevamente el punto de arranque de esta charla y que tiene que ver con la efectividad del sufragio. Con lo cual, esta efectividad del sufragio también le va a otorgar legitimidad democrática a esas autoridades. Pero ¿qué legitimidad le puedo dar yo con mi sufragio a una autoridad en la cual compitió en la competencia electoral solamente había un candidato? ¿De qué efectividad del sufragio hablamos? ¿O de qué efectividad del sufragio hablamos cuando no tengo una autoridad autónoma e independiente que permita, como sucedió en México, que permita que el voto realmente haya generado un cambio, un rumbo, una alternancia del poder? Si no tengo este tipo de autoridades. Y además recordemos que desde 1994 las voces en México eran muy fuertes en el sentido de que el gobierno tenía que sacar las manos de la organización de las elecciones. Y no porque fuera algo que estaba mal, ¿no? Era por algo que, como vimos, fue nuestra evolución histórica y que de manera natural así se tuvo que dar. Pero bueno, llegó el punto que ese sistema ya estaba agotado y se requería otro tipo, otros cambios, otras instituciones. Y por ello ya hasta la reforma del 96 se logró que ya no hubiera una intervención directa del titular del Ejecutivo en la organización de los procesos electorales. Se empezó a construir un organismo electoral autónomo independiente con órganos técnicos especializados, profesionales, por ejemplo, en el tema del padrón electoral, en el tema de la fiscalización, en el tema de lo contencioso, la organización, la capacitación, contar con un servicio profesional, electoral, técnico, en fin. Justamente fuimos avanzando porque eso es lo que requieren nuestros elementos mínimos democráticos
para darle efectividad a nuestro voto. Y decíamos, ¿qué tal si todavía estuviéramos dentro de un sistema de partidos políticos con un partido hegemónico donde el presidente de la República decida quiénes son los candidatos de los partidos de oposición? Y también les autoriza en dónde pueden participar y en todo caso quién podría ganar. A lo largo, digamos, de los años, también la evidencia que se ha recogido es que han negociado en lo oscurito partidos políticos o candidatos o líderes para que la militancia, la base inteligente de un partido político, en lugar de votar por su candidato, vote por el candidato de la oposición y lo lleve al triunfo. Entonces, pues en realidad hablamos como de mercaderes de las elecciones. Qué ideología y qué idiosincrasia y qué amor a la camiseta, ¿no? Es como si de pronto ahí tuvieran el partido de la América Chivas, ¿no? Ya saben que se están pegando con tubo y todos los militantes de los Chivas de pronto ahora se pasan a la porra o viceversa. Bueno, pues es algo como impensable en el deporte, bueno, pero es muy pensable y muy fácil de reconocer por los resultados electorales en las elecciones. Eso es efectividad del sufragio, o por ejemplo, cuando los partidos políticos y las autoridades que derivaron de esas candidaturas, como diputados y senadores, establecieron en la ley convenios de coalición donde podían transferirse los votos de un partido a otro. Recordarán aquellas épocas en las que teníamos una gran cantidad de partidos políticos con representación en los congresos. Y todo el mundo decía, qué extraño convenio de coalición donde el partido mayoritario, ¿no? Digamos, venía cargando a 3, 4, hasta 5 partidos pequeños, y en el convenio de coalición se decía que los votos que obtenía ese partido político, que era lógico que se los dieran a él, se los iba a ceder a sus aliados electorales para que en el porcentaje necesario para mantener su registro. Y luego en otra cláusula decía, y de los, por ejemplo, de las curules de representación proporcional que le correspondan a mi partido, te voy a ceder X curules dependiendo de tal. Y entonces decíamos en aquellas épocas, y bueno, ¿y dónde están las letras chiquitas, no? Porque no alcanzamos a ver ni a entender cuál era la lógica de ese convenio de coalición. Y la lógica surgió meses después de las elecciones, cuando se estableció o cuando se aplicó en ese momento la fórmula de asignación del financiamiento público. Y dirán, ¿y esto qué tiene que ver? Porque la fórmula contenía un factor que una vez que hacías el cálculo correspondiente, tenías que multiplicarlo por el número de partidos políticos con representación en la Cámara. Y entonces, si el financiamiento público era aquí, pues imagínalo si lo multiplicabas por 10 o por 11. Tan así llegó el absurdo que el tope de gastos de campaña estaba aquí y el dinero que te tenía que entregar para la campaña estaba aquí. Vean esta perversidad de utilizar la fórmula solamente para un fin mezquino, que era tener más dinero para gastos, digamos, para gastos ordinarios y de campaña. Pero ¿cuál fue el origen de todo esto? Utilizar a los votantes, utilizar su libertad de decidir a qué partido querían apoyar. Y resulta que el partido tomaba su voto y decía, déjame ver qué hago con tu voto, compañero. Y entonces este voto es para mí, pero este voto va para otro partido. Oye, pero yo no quiero eso, yo voté por ti. No me importa. La ley me permite, la ley que yo creé con mis candidatos que después fueron autoridades, y te utilizo a ti, ciudadano, ¿no? Así que a mí no me vengas con la efectividad del sufragio. Ya fuiste libre para votar. Qué bueno, ahí está tu resultado. Pero ahora yo tengo las posibilidades reales de saber qué destino le doy a tu sufragio. De eso hablamos, de la efectividad del sufragio. Realmente nuestro voto era efectivo, eligiendo un candidato, eligiendo los candidatos que pone el partido hegemónico, que les pone a la oposición y que decide dónde gana y no gana. Es efectivo nuestro sufragio cuando los mismos militantes se tienen que mover
para apoyar hacia el candidato de otro partido político de oposición justamente al que pertenecen, o cuando a partir de estos convenios de coalición, pues se cambiaban los votos, ¿no? Como si fuera el draft del fútbol, el mercado de piernas, pues aquí era el mercado de votos. ¿Y qué decir, por ejemplo, cuando hablábamos de la representación proporcional, ¿no? Recordarán que nuestro Congreso se integra por un sistema mixto de mayoría relativa y de representación proporcional. Bueno, y mal llamado de representación proporcional. En alguna época incluso había asignaciones directas. Aquel partido no solamente que tenía derecho, sino que alcanzaba una barrera legal, ¿no? Es decir, para poder participar en la asignación, se les entregaba un número de diputados, una asignación directa. Y eso pues no tenía que ver con la representación proporcional. Justo, la proporción implicaba, o la proporcionalidad implica, que la fuerza electoral de un partido político, el número de votos en total, se vea reflejado en estos escaños que integrarán o sillas que integran el Congreso de la Unión. Un poco en esta lógica de aquella pareja que se va a casar y cada uno aporta el 50% de los gastos de la fiesta. Y resulta que el novio solamente tiene derecho a presentar o a llevar al 10% de los invitados y la novia al 90%, ¿no? Entonces, uno alcanza a entender esta lógica. Ellos tendrán su propia lógica de actuación, pero formalmente en el papel, pues a cada quien le debería de corresponder el 50%. De lo contrario, habría una sobrerepresentación, ¿no?, de invitados de la novia que de algún lado tendrían que salir. Pues sí, de los invitados del novio, de los espacios que le corresponden al novio, ¿no? Entonces, por un lado había la sobrerepresentación y por otro lado la subrepresentación. Pero en aquella época existía además otro mecanismo para que, pues para que el partido hegemónico y que al mismo tiempo concentraba el poder público, pues no lo perdiera de tajo, ¿no? Es decir, poco a poco fue invitando a la oposición cuando empezó a ver que su argumento de la legitimidad democrática se estaba acabando. Ya no había más ideología revolucionaria. A lo mejor los resultados más o menos ahí se iban gestando, pero seguramente había endeudamiento del país o a lo mejor no había toda la capacidad que se requería o las condiciones del país tampoco eran como la más alentadora, ¿no? En función de otros conceptos. O sea, me queda claro que administrar una ciudad y un país no es una tarea nada fácil, sí me queda claro, ¿no? Y por más ganas e inteligencia que le eches, pues no siempre las cosas van a salir como uno se puede imaginar. También me queda claro. Pero cuando adviertes que esa legitimidad democrática se te está terminando, pues el gobierno en turno lo analizó de esta manera y empezó a abrirles espacios a la oposición para que esta oposición justamente legitimara al poder. ¿Y cómo? Pues dándoles espacios ya directos, como esta asignación directa que les digo, de diputados y de senadores. O simplemente creando los diputados de partido, como la reforma de finales de los 70, ¿no? Creándoles espacios específicos para que los grupos, que representaban, o más bien para representantes de grupos pequeños de la sociedad, ¿no?, que tenían cierto peso específico, estuvieran en la toma de decisiones, en el órgano pero que en realidad pues tampoco su voto era efectivo, su decisión tampoco era efectivo. Si tenías la planadora, ¿no? Si además te decían, oye, pues es que tu candidatura se la debes al de arriba, ¿no? Pero ¿cómo si somos la oposición? Pues mejor vámonos cuidando despacito y poco a poco, ¿no? Y a ver, vamos viendo de qué va este tema. Pues tampoco era una oposición fuerte. Al punto que, bueno, pues al punto que cuando este partido ve ya que empieza a desbordarse de alguna manera la idea de que la sociedad se cree que su voto es efectivo, se cree que realmente puede haber alternancia
se cree posible que un candidato de oposición gane la capital del estado. No, bueno, era como simbrar, ¿no? En aquellos primeros triunfos de capitales, como en Chihuahua, en Puebla, en Sonora, ¿no? En Baja California, simbraron de pronto, decir, ¿y ahora qué va a pasar? Porque aparentemente se acabó esta historia sobre la cual montaste la tuya, ¿no? Y ahora ya había algo completamente diferente y nadie sabía qué era lo que iba a pasar. Bueno, pues justamente al advertir que existía esta posibilidad de que el voto realmente fuera efectivo, que la gente se pusiera las pilas y votara por una oposición y generara la alternancia del poder, pues entonces se estableció la cláusula de gobernabilidad. ¿Y eso de qué iba? Pues que el partido que concentrara más triunfos de mayoría relativa, es decir, el que tuviera la maquinaria electoral en tierra como para mantener la mayoría de los triunfos de mayoría relativa, justamente, pues se le iban a asignar de manera directa tantos diputados necesarios para mantener el control de la Cámara, es decir, para mantener un 51% o un 50+1 de la integración de la Cámara. Veámoslo de esta manera, como esta pareja que se va a casar, ¿no? Si la chica representa un poder de mayoría, que no lo dudo ni tantito, en automático se le van a asignar tantas sillas o tantos invitados para que tenga la mitad más uno. Oye, pero es que nada más ella aportó el 10%, el 20%, no importa. Lo que pasa es que ella tiene el control, ella tiene el poder y no queremos ceder el poder. Pues lo mismo pasaba, y perdonen esta analogía tan simple, pero lo mismo pasaba. Quien tenía el poder, pues no quería el poder y veía la posibilidad de perder el poder. Entonces, mediante la evolución de la ley, pues estableció un mecanismo que le garantizara una permanencia todavía algunos años más para mantener el poder. Hasta que, claro, bueno, justo todas estas condiciones que estamos hablando, el tema de tener un organismo electoral, primero. Segundo, un organismo electoral que no estuviera en manos del gobierno y que atendiera justamente a los intereses de ese grupo del poder. Un organismo ya autónomo en sus decisiones, independiente del poder político del momento, independientemente del partido o del líder espiritual o del líder que existiera en ese momento, como pues, a través de órganos técnicos. Después de eso fue pues la lucha por mantener condiciones medianamente ahí pues, similares. Es como si ahorita me dicen, oiga maestro, se avienta un tirito con el Canelo, pues yo le pego la vuelta, o sea, no, ni loco, porque además ni soy broncudo, ni tengo ni idea. O sea, imaginen, no hay manera, no apuesten por mí. Lo mismo si invitan a alguien a ser candidato independiente hoy. Es enfrentarse contra un Canelo o varios Canelos, ¿no? Que es el sistema de partidos políticos candidatos que tienen el apoyo de los partidos políticos. Pues es eso. ¿Qué efectivo será mi sufragio si voto por ese colega? Ninguno, no tendrá efectividad. ¿Por qué? Porque no tiene condiciones reales de participación, condiciones reales de darse un tirito con el de enfrente. Entonces, ¿mi voto es efectivo ahí? Claro que no. Mi voto en este momento bajo esas condiciones tampoco lo es. Y entonces, estas condiciones de equidad en la contienda, fíjense hoy en día, ¿qué tan importantes son? Porque vienen también a formar parte de todo este gran movimiento, evolución social, de la dinámica de la sociedad y de la propia dinámica del poder y de las leyes. Entonces, hoy en día, ahora sí, llegamos a este punto, a 2022. Tenemos de frente la discusión diaria de iniciativas de reforma a la ley electoral, por un lado. Por otro lado, ya tenemos un Instituto Nacional Electoral, que se le han generado una gran cantidad de atribuciones, que se les ha cargado la mano, y que bueno, que cada vez con sus cosas buenas y malas, me parece que tenemos justo aquello que se pedía a nivel internacional, que los países que estuvieran en vías del desarrollo democrático o aquellos que quisieran incrementar o
generar las condiciones naturales para que su democracia floreciera, era una condición sine qua non, imprescindible, contar con un organismo con estas características, con autonomía y con independencia. El segundo, generar unas condiciones equitativas en la contienda. Tercero, y así podemos sumarle, ¿no? Que hubiera un sistema de financiamiento público para los partidos políticos, que hubiera un órgano autónomo independiente que resolviera los conflictos electorales, ¿no? Y esto hablar del conflicto electoral pues, significa que el Estado ejerce el derecho del castigo, el jus puniendi, ya lo sabemos. Y ese jus puniendi, pues nosotros como sociedad aceptamos que alguien ponga normas y si las incumplimos nos castigue, ¿no? Está clarísimo. Y para eso surgen, digamos, la regulación del derecho penal para los valores más relevantes, más representativos de la sociedad, y por otro lado el derecho administrativo sancionador para los temas también importantes, pero no tan relevantes, ¿no? Que se encarga el derecho penal. Pues la democracia siempre ha estado en el cajón de los asuntos menos relevantes, pero no tan relevantes, cuando en realidad tenemos que redimensionar y revalorar justamente cuál es el papel hoy en día de la democracia. Y que sabemos que no hay democracia, si no hay democracia, lo único que habrá es corrupción y después de la corrupción habrá impunidad. Y díganme ahora, ¿cuál es la percepción ciudadana que se tiene de la corrupción de las autoridades, de los partidos políticos, de los procesos para escoger a sus candidatos, ¿no? De las campañas electorales, es decir, aquello que se simula que se cumple con tal de tener una base de electores mayor, ¿no? Y sobre todo la impunidad. ¿Cuál es la percepción social que se tiene acerca de la impunidad? Y recordarán, por ejemplo, mientras un servidor público, por ejemplo, de un tribunal, por ejemplo, puede sentir siempre la presión de que si comete una conducta irregular, primero, que oso, lo van a cachar. Segundo, pues va a tener como el repudio social, ¿no? Si lo cachan. Ya ven como esas frases que decía, que era vergüenza era cometer un delito solo si te cachaban, si no, no. Imagínense en qué punto de la sociedad íbamos ahí, ¿no? Y después, pues ya nos fuimos como gordito en tobogán, ya no había nadie que nos detuviera en nuestros temas. Hasta que un presidente dijo que la corrupción estaba enraizada, ¿no? A nuestra propia idiosincrasia mexicana. Bueno, pues ya definitivamente como gordito en tobogán. Y bueno, pues si entendemos que estas condiciones no sanas para la democracia fueron parte también, digamos, se van dando de alguna manera. El servidor público, insisto, que trabaja en el sistema judicial, pues tiene digamos, piensa siempre en estos riesgos y la posibilidad de perder todo por nada, ¿no? Y siempre he dicho, por ejemplo, que en estas épocas de inscripción de los chavos al colegio, normalmente en las instituciones públicas se da una gran demanda de papelería. ¿Por qué? Pues porque los papás que tienen sus hijos ya que van a entrar al colegio, pues se les hace a lo mejor fácil llevarse un par de libretas, ¿no? O hacer un pedimento absurdo, ¿no? Decirle a los de almacén o no sé, a alguien que va a comprar el material para la oficina, pedirle hojas carta de colores, ¿no? Y unas tijeras punta redonda y un resistol con forma de elefantito. ¿Y esto como para qué? Es que el magistrado luego pues pide que le hagamos cartulinas. Evidentemente el magistrado, claro que no pide que le hagan cartulinas, ni quiere un resistol de elefantito, ¿no? Bueno, pues estos temas o estos tramos de ciertas debilidades del ser humano que son connaturales a las circunstancias de cada uno de nosotros, pudiera ser que nos lleve a cometer una conducta incorrecta. Y corremos el riesgo de que perdamos el trabajo por hacer esto. Entonces, fíjense qué importante es que quien tenga la visión de Estado institucional
tiene que entender que estos son procesos connaturales al ser humano y tiene que establecer las condiciones para que los propios procedimientos traten de reconducir estas conductas, sabiendo que en estas épocas hay esto, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo hago? Pues puedo generar un convenio con papelerías, por ejemplo, para que les salga muchísimo más barato los libretas a los papás, o a lo mejor darles un bono o un apoyo especial para papelería o para las listas de útiles. Y con eso el sistema reconduce este tipo de conductas que son connaturales al ser humano, ¿correcto? Bueno, pero del otro lado, quien, digamos, es servidor público que está en la ruta de los temas electorales, piensa que si comete este tipo de arbitrariedades, o es más, tiene que diseñar, fíjense bien, mecanismos para que los demás piensen que se está cumpliendo la ley, pero de fondo, de manera dolosa, no lo quiero cumplir, no quiero ser transparente en mis obligaciones, ni quiero rendir cuentas, y por lo tanto, me aviento todo un sistema de financiamiento paralelo, como el tema de los amigos de Fox, o desvío recursos del sindicato de Pemex y me aviento el famoso Pemex Gate, o me aviento unas tarjetas raras, las tarjetas del verde, o a lo mejor, ¿no? O a lo mejor donde se supone que hay veda electoral, pues ahí contrato a los actores y a los influencers para que revienten las redes sociales y todavía estén taladrando el cerebro de la sociedad. Bueno, ¿cuál es la idea de infringir la ley ahí? ¿Creen que es que me van a castigar? Al contrario, me da la posibilidad de que de tener una base electoral mucho más grande. ¿Y sabes, Carla, qué representa una base electoral más grande? ¿Qué crees que represente? Si yo puedo llegar a amenazar y decir, no, voten por este y voten por mí, y ahí va la despensa, y ahí van los 500 pesos. Amplío mi base electoral, ¿y eso en qué se traduce, Carla? Si puedes abrir tu micrófono. Pues en votos. Y los votos se van a traducir en Dinero. Bueno, en el triunfo electoral y el triunfo electoral en el dinero. ¿Y sabes qué? ¿En qué se van a traducir? En el poder. Exactamente. ¿Te acuerdas de un personaje que se llamaba el Gollum? ¿Te acuerdas que peleaba por un anillo? Bueno, pues imagínate, así se convierten todos aquellos que están en la búsqueda y en la lucha por el poder que te da ese anillo, que significa tu constancia de candidato electo, tu primer quincena, hombre, ya soy poderoso porque tengo el anillo del poder. Lo que representa el poder, pues eso, para cada quien, lo que representa el poder. Un anillo para controlarlos a todos. Ah, exacto, Ángelo, controlar voluntades, justamente, ¿no? Bueno, imaginemos entonces que el servidor público del sistema judicial, pues siente la bota de la Contraloría aquí que le apachurra, ¿no? El cuello contra la banqueta, porque es más, no puede ni dormir porque hizo algo que no debió haber hecho. Y lo más lógico es que esto, pues, no lo vuelva a hacer porque busque la manera de no volver a repetir esta conducta, salvo que de plano, bueno, haya otra cosa así media rara, ¿no? Pero los otros, digamos, en términos generales, los que están en calle, los que están buscando el tema electoral, justamente tienen digamos, ven en el incumplimiento de la norma un apapacho, ven una sobadita, ven un triunfo a partir de que si cometen ese tipo de irregularidades, el sistema los va a premiar. Fíjense entonces ya el cambio de ópticas, el cambio de perspectivas. Yo si cometo una conducta irregular puedo terminar hasta en la cárcel. Yo si cometo de este lado una conducta irregular voy a terminar teniendo el poder y lo que implica el poder. Allá no voy a tener poder, aquí sí voy a tener el poder. Entonces es una invitación justamente a infringir la norma, a salirse de estos cauces
institucionales en ese ánimo de romper el equilibrio que existe en la contienda electoral. Adelante, Andrés, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Pues sí, aquí abonar a los comentarios de los compañeros, pues con partidos políticos que juegan al margen de las normas, que vemos constantemente pues ese atrevimiento frente a la autoridad, tanto administrativa como jurisdiccional, de hacer este tipo de cosas, de pasarse, pues decirlo así, de la raya y ver que pues no tienen algún tipo de sanción fuerte, ¿no? Posiblemente la desaparición de su partido o algo así. En este tema que estamos tratando el día de hoy, ¿por qué es tan importante la imparcialidad gubernamental durante los procesos electorales de la autoridad? Pues sí me parece que es importante que nosotros como ciudadanos pues tengamos ese respeto, ¿no? Ahorita lo que decía usted, doctor, por ejemplo, los aumentos presupuestales de los partidos políticos. En un principio, pues se buscaba una autoridad autónoma, usted ya nos lo narró, el nacimiento del IFE en los 90, el nacimiento del TRIFE también por esos años, y se perdió de vista o se dejó de lado el tema del financiamiento. Hoy hay una fiscalización, pero es una fiscalización bastante pesada, también lo mencionó, dijo que hoy el INE carga con tantas atribuciones que la verdad es una carga bastante pesada. También el trabajo que tiene el tribunal, yo creo que es de los pocos tribunales que está todo el día y a todas horas sesionando, la sala superior, las salas regionales, es una carga bastante fuerte, que me parece que habría también que revisar en esa parte, pues las cargas de trabajo que tienen. Pues ese sería mi comentario, doctor. Buenos días. Gracias, Andrés. Pues sí, muy gentil en tu participación. La verdad es que esto también hay que verlo desde, digamos, ¿por qué el tribunal tiene tanto trabajo, no? ¿O por qué se le han generado nuevas atribuciones al Instituto Nacional Electoral, no? ¿Qué acaso en el diseño institucional no pueden existir otros organismos, otros entes que puedan desahogar algunos temas, no? Y bueno, por ejemplo, tenemos el tema de la cédula de identificación ciudadana. Nuestro credencial de elector en realidad es un instrumento para votar. Nunca nació con la idea de ser un mecanismo de identificación, pero ya la costumbre social, ¿no? Pues nos pide nuestra credencial de elector. Incluso, pues hasta los chavos, ¿no? Para poder entrar a un lugar, pues ya les piden su credencial porque eso les garantiza de alguna manera que tienen la edad suficiente para ello. Pues fíjense que aquí lo cierto es que lo que tenemos que entender entonces, que cuando hablamos de las elecciones como estas vías democráticas para la renovación del poder público, que suena bien bonito, ¿no? Con el voto del ciudadano, una fiesta electoral y todas esas frases que se dicen, pues que aunque están trilladas, pues también son ciertas. Pero del otro lado de la cara de la moneda, ¿no? Digamos, del otro lado de la cara de la luna. Acuérdense ustedes que por el mismo movimiento que tiene la luna, nunca le vemos la otra cara, ¿no? Siempre va avanzando, así que de manera que ustedes todas las noches, durante toda su vida, siempre, o bueno, si están en el mismo lugar, van a ver, o normalmente se ve siempre la misma cara de la luna. Pero sabemos que del otro lado hay otra cara, ¿no? Y que quién sabe si realmente viva un conejo. Y quién sabe si sabemos si hay ahí sea una base extraterrestre o no. Pues lo que debemos de entender es que también en el tema electoral hay otra cara que a veces no se ve, pero quien diseña las instituciones, ¿no? Y sobre todo como sociedad, que aunque no diseñamos, pero podemos opinar y reflexionar sobre estos temas y orientar, empujar, impulsar para que las reformas electorales sean a favor de la ciudadanía y no tengan una finalidad cortoplacista para las elecciones del 24, ¿no? Sino que realmente busquen, más allá del discurso, que realmente se busque la mejora de las condiciones democráticas, como fue en el tema de la creación del IFE, del INE, del Tribunal Electoral, del financiamiento público, con todo lo bueno y lo malo que nos ha pasado, pero tenemos un camino que recorrer, ¿no? Finalmente, y hoy gozamos de muchas cosas
que evidentemente nos darían la imagen y la creencia de que estamos dentro todavía de la ruta de la democracia. Si yo les he explicado a veces, he explicado que el sistema de derechos humanos hay que verlo como un juego, ¿no? Un juego de habilidades. Y este sistema de derechos humanos en el que se encuentra también el derecho político electoral de votar, ser votado y todo aquello que entraña el tema de las elecciones, es que además es un derecho fundamental, pues, tiene una base. Y entonces yo pongo el ejemplo del juego del Jenga. Si alguno de ustedes ya lo ha jugado, ¿alguien ya lo jugó? ¿Sí? ¿Diana? ¿Podrías abrir tu micrófono, Diana, y platicarnos de qué va ese juego del Jenga? Por si alguien de tus compañeras o compañeros no ha tenido ocasión de jugarlo. Muy buenos días. ¿Ya se alcanza a escuchar? Ya, ahí te escuchamos bien. Ok. Pues básicamente Jenga, pues es ese juego donde están las piecitas y bueno, formas una torre con las piecitas y las vas sacando y entonces el jugador que justamente saque la piecita y tire la torre es el que pierde. O sea que la finalidad del juego es no tirar la torre. Ajá, así es. O sea, evitar los obstáculos o, por ejemplo, ser lo más cuidadoso posible para poder sacar la piecita y no tirarla, porque en este caso, pues el jugador que la saque y lo tire, pues es el que pierde. O sea, que también hay ya varias modalidades, ¿no? En las cuales ya existen retos o cuestiones para el estilo. Claro. Oye, pero normalmente, bueno, estas piezas las sacas y las colocas en la parte de arriba, sí. ¿no? Bueno, pues gracias, Diana, eres muy gentil. Pues fíjense que de eso se trata para mí el sistema del juego de los derechos humanos o de los derechos fundamentales, porque de lo que se trata es mantener la verticalidad de los derechos humanos y que no se caiga, y que cada tabla que representa un derecho fundamental lo puedas maximizar, es decir, que puedas subir el siguiente nivel. ¿Cómo? A partir de lo que dice el artículo primero constitucional en su parte final, que cualquier aplicación o interpretación de la norma que regule derechos fundamentales tiene que hacerse pro homine, maximizando el derecho. Es decir, ahí está la regla. O sea, si volteamos el cartoncito donde viene las instrucciones del juego del Jenga de los derechos humanos, pues justo ahí vendrá que el propósito es que cada tabla alcance un siguiente nivel. Es decir, que se maximice y se potencialice. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues ya sea que descubra de qué se trata su contenido, pero si no tengo esta capacidad, pues a través de la comparación de casos, por ejemplo, de lo que ha resuelto la Corte Interamericana o de estándares internacionales y decir, mira, creo que tengo derecho como mujer trabajadora y embarazada a que después de que nazca mi bebé tengo, en lugar de 45 días, ya vi que tengo 3 meses de descanso y que también los papás que tuvieron a sus bebés también pueden pedir, digamos, o solicitar, o tienen este permiso para apoyar en el cuidado del bebé ya cuando nazca. Y decir, pero como mexicanos no los tenemos. Fíjate qué curioso. Nunca me hubiera imaginado. Qué bueno que este gobierno de la mayoría democrática, pues se le ocurrió buscar alrededor del mundo cómo mantener su legitimidad democrática. ¿Por qué? Porque el 30% de los votos, pues no le alcanza para mucho, para mantenerse mucho tiempo en el poder. O que la gente esté contenta con que ese partido esté en el poder, ese grupo esté en el poder. Así que bueno, pues tráiganse a ver, pues ¿quién es el buen cantante? Pues tráiganse el cantante, ¿no? Y tráiganse a los Tigres del Norte, ¿no? Eso te va a dar legitimidad democrática. Tráiganse algunas regulaciones o instituciones de Australia, de Suiza, de Dinamarca, ¿no? Y eso se los vamos a dar, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de mantener lo que le llaman a alguien el bono democrático, ¿no? Esa legitimidad que te permite mantenerte en el poder. Pues bien, este juego del Jenga, les digo, cada pieza representa un derecho fundamental. Habrá derechos fundamentales, por ejemplo, o piezas, bueno, todas son como cafecitas, color madera,
Pero fíjense que hay otras piezas que son color, que son dobles, ¿no? Que son más importantes, o por lo menos son diferentes. ¿Como cuál? La libertad de expresión. Y si ven otra tablita, también pues es normal y dice libertad de expresión del ciudadano. Y otra tabla doble dice libertad de expresión del periodista. ¿Por qué? Porque entendemos que el periodismo tiene una doble dimensión, cuando realmente se ejerce en libertad. La libertad de expresión del periodista y el derecho a informar o a formar opinión pública. Es decir, tiene una doble vertiente, o sea, doble tamaño. Y además saben que no es color café, es color dorado. Y si vemos en las instrucciones de qué va ahí, pues lo que dice justamente es que tiene una protección reforzada por parte del Estado, de acuerdo a que necesitamos siempre tener periodistas libres, independientes, para opinar, para crear opinión, para criticar al gobierno y que no haya matanzas de periodistas y eso genere autocensura del periodismo, ¿no? Entonces esa es una pieza doble y dorada, es decir, tiene un reforzamiento. Y habrá otra pieza que en lugar de, que además de dorada, tiene brillitos como de diamante, ¿no? Así diamantitos de colores, polvo mágico de las estrellas. Y esa tiene que ver con, que es digamos, la pieza de las piezas más importantes, que habla del interés superior de la niñez. Y habrá otras que hablan, por ejemplo, de la vida libre de violencia de las mujeres y tendrá un color particular. Pero todo eso, digamos, se van construyendo en niveles. Mientras que la libertad, por ejemplo, el derecho a la imagen de un candidato está aquí, seguramente la otra pieza que está enfrente de él o que le hace presión por arriba o por abajo, pues es la libertad de expresión del periodista. Y entonces cuando sacamos la fichita del derecho a la imagen del candidato, para subirla a un nivel mayor, ¿no? Para expandir sus derechos, nos damos cuenta que es una ficha más cortita de lo normal. Y caray, salió defectuoso el juego. Ay, maestro Becerra, que espero que pronto ya para la Navidad saquemos mi juego de los derechos humanos estilo Jenga. Ay, maestro Becerra, salió mal, defectuosa. Y entonces vas al instructivo y te dice que no, que esa ficha en particular es más cortita porque todo aquel que se sube a la arena del debate público, pues puede ser mayormente criticado como el servidor público, mayormente cuestionado, duramente cuestionado, mientras no les inventes un delito. Y entonces eso significa que tiene una protección todavía más pequeñita que incluso la del ciudadano normal. Por lo tanto, ¿cuál va a tener mayor valor y mayor peso? Pues la doble y la dorada, que es la del periodista. Así que el periodista que lo cuestiona de una manera durísima a ese servidor público o a ese candidato, pues los tribunales tendrían que privilegiar justamente este discurso, esta crítica, y ni modo, el colega tendrá que aguantar, pues para qué se alquila y se mete a esos temas, porque esas son las reglas como que del juego. Pero en la base de esa gran torre se encuentran 3 o 4 piezas que deberían ser inamovibles. La primera de ellas es, por ejemplo, Angelo, ¿verdad? Sí, es medio italiano, ¿no? ¿Qué? Así Angelo. es. Angelo. Oye, Angelo, una pregunta. Imagínate que tú tienes, tú formas parte de un grupo de élite, de inteligencia, protección de la población, recordando los ataques terroristas de las Torres Gemelas, ¿no? Imagínate que capturan a una persona que están seguros que tienen la información de un ataque de esta naturaleza, así de espantoso el tema. ¿A qué estarías tú dispuesto a hacerle a esa persona para obtener información? Pero sabes que es inminente y él tiene la información, ¿no? O sea, todo tu equipo, tu sistema, te dice que ese es el colega que tiene la información. Unos tehuacanazos, arrancarle las uñas, ¿qué haríamos por tratar de proteger a la población? Llevarlo a Guantánamo. A Guantánamo, por ejemplo, o una casa de arraigo como esas que existían en México, ¿no?
donde el conejo confesaba que era elefante y que él cometió los delitos, ¿no? Bueno, pues fíjate que efectivamente hay estados que en oscurito manejan el tema de la tortura para obtener este tipo de información. O sea, entran a un balance de razones y dicen, pues no me importa, ¿no? Yo no voy por ejemplo, yo no voy a negociar con terroristas. Esa sería una política. Se antepone la seguridad nacional, ¿no? Exactamente. Entonces ponderan ciertos valores y principios. Pero te diré, por ejemplo, en el caso mexicano o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice que no puede relativizarse, o sea, de ninguna manera habría posibilidad para que la tortura, la trata de blancas, ni ¿cómo se llama? Ni la desaparición forzada puedan restringirse por ley ni de solamente en este tipo de casos, ¿no? Y eso nos habla de que una de las piezas que están hasta abajo que sostienen la torre habla de la dignidad humana. Todos los demás derechos que se construyen en cualquier nivel, bueno, pues la ley puede restringirlos, porque los actos de autoridad, pues para eso están, ¿no? Favorecen algunas cosas y restringen derechos de otros, como cuál, pues como ya no puedes fumar en los restaurantes o en lugares cerrados, o a lo mejor hay un toque de queda, ¿no? Por el tema de la pandemia, no puedes andar saliendo de aquí, no puedes reunirte con más de 10 personas, no puedes hacer miles de cosas. Los actos de autoridad normalmente tienden a restringir el ejercicio de los derechos humanos. Y eso, pues lo permite la Constitución, porque pues de eso se trata. Hay que entender que de eso se trata el ejercicio del poder. Bueno, pues una de estas piezas es la dignidad. Otra de las piezas que está ahí es la independencia de los jueces. Porque si no hay jueces independientes que al final traten de restablecer el orden violado, ¿no? Bueno, pues lo único que tendremos es corrupción e impunidad. Si no tienes un juez que realmente te escuche, si no tienes acceso a la justicia y si no tienes a alguien que trate desde su punto de vista de generar los equilibrios del poder, pues olvídate, no tenemos nada del amparo. Oye, ¿cuál derecho humano? Cállese, aquí yo soy la ley, yo soy su constitución, soy su Dios, soy su padre. ¿Y usted quién es? Pues soy el agente de tránsito y aquí oye, pero, no, bueno, pues te ponen una pinta ahí espantosa. Y la tercera es la democracia. La democracia en todo este contexto que venimos platicando. Claro que hay jugadores, como nos dice Diana, que están tentados a mover cualquier ficha. Y también dice, bueno, ¿qué tal si le muevo tantito a los jueces independientes? ¿Qué tal si le muevo un poquito a la democracia? ¿Qué tal si bueno, lo pueden mover, pero corremos el riesgo de que todo, absolutamente toda la torre de los derechos humanos se caiga. Hay muchos jugadores que están tentados a mover estas piezas, pero no se dan cuenta del grave riesgo que eso entraña si mueven algunas de estas piezas, si tratan de influir de una manera decisiva en lo que significa estas piezas. Ahora, si estas 3 piezas o 4 piezas le agregamos el tema de un periodismo libre y fuerte y tal, y autoridades autónomas, independientes y equidad en la contienda, digamos como pequeños reforzamientos de esa base. Si esa base es como si yo quisiera hacer un gran alimento, voy a cocinar un alimento para el fin de semana, un platillo espectacular, María Eugenia, espectacular, ¿no? Pero todos mis ingredientes están enmohecidos, echados a perder, ya caducaron. En lugar de utilizar agua del garrafón, utilizo agua pues del charco o de la llave, ¿no? O sea, ¿qué puede salir mal de ese platillo? Es más, el horno ni siquiera hornea parejito. ¿Qué mal puede salir esto? Bueno, pues ahora imagínense que cuando esta torre de los derechos humanos tiene como ingredientes centrales, básicos en sus bases, un sistema de jueces poco independiente o que están pegándole a la ficha para que los jueces no sean independientes. Que el sistema democrático, o sea, esa pieza del sistema democrático, digamos, tiene su núcleo central en el sistema de partidos políticos. Y que ese sistema de partidos, pues, esté ya enmohecido,
Es más allá una percepción ciudadana muy importante de la corrupción, de los escándalos, de los videos, de la mal manejo, de cómo eligen a sus dirigentes, a sus candidatos, son decisiones populares para un pequeño grupito, ¿no? La Constitución dice que los partidos políticos son entidades de interés público. Yo nunca he leído que diga que sean entidades de interés particularísimo, de propiedad de quien está en el poder en ese momento, ¿no? Al contrario, la sociedad es la dueña de los partidos políticos, ¿no? Hasta en eso, fíjense, si no, porque le cambian la Constitución. Ahora que viene la reforma, pues de una vez que digan las cosas claras. Es decir, cuando estas piezas están enmohecidas, es más, se ve algo que se mueve ya solito ahí, ¿no? Así como en la harina, ya hay unos animalitos ahí que se mueven medio raros. Pues imaginen que estos ingredientes tienen las mismas calidades con los que yo voy a preparar mi superalimento, ¿no? Ya están caducas, hay una visión cortoplacista, todo el mundo le quiere meter la mano a los jueces, a la democracia, no se ve. Pues la pregunta es, ¿qué puede salir mal? ¿Cómo vamos a sostener justamente esta torre de derechos fundamentales? Pregunto, ¿qué puede salir mal? De ahí, si entonces vamos ya aterrizando todas estas reflexiones, y créanme que no es un muro de lamentos, ¿no? Pero todas estas reflexiones nos llevan a tratar de redimensionar la importancia de la equidad en la contienda. Y entonces ahora sí, ya nos podemos ir centrando justamente en el tema a debate que tiene que ver con la igualdad, la neutralidad, la imparcialidad. ¿De quién? Pues de que quien normalmente tiene condiciones extras diferentes y que romperían el principio de igualdad en la contienda o de equidad en la contienda, y que son los servidores públicos. Así que bueno, así como hay alarmas para las alarmas sísmicas, ¿no? O sea, tú escuchas en el Ciudad de México, escuchas hacia lo lejos y le pelas la vuelta, o sea, ¿cuál? Dejas la conferencia, el curso, le pela y sales de tu casa, ¿no? Y te vas, porque aquí pasan cosas catastróficas. No es como para, pues nadie se mueva, hombre, pues vamos a echarnos la bendi, ¿no? Como dicen los niños, vamos a echarnos la bendi y a ver qué pasa y seguimos con la clase. No, es la alarma sísmica, por Dios, o sea, si te quedas ahí, o sea, pues habla que tienes algún problema psicológico, ¿no? Que no te, que te atrapa, que no te puedes mover, bueno, pero no, en términos generales todo el mundo se queda ahí metido, ¿no? O sea, esa es la alarma sísmica. Imaginemos que nuestra Constitución es nuestra alarma sísmica. Es decir, por alguna razón el poder constituyente se le ocurrió, ¿no? Tuvo la idea de poner algo ahí, no en la ley, ¿no? Como luego les digo, a ver, los candidatos o ahora cuando ya son autoridades que juran cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan y tal cosa, ¿no? A ver, que no se la lean completa, no pasa nada, que lean solo el artículo primero constitucional y con eso creo que ya muchos estaríamos del otro lado. ¿Y eso qué significa? Pues significa que vas a entender el juego de los derechos humanos y las obligaciones que tienes. No lo pusieron en el 2, ni el 3, ni el 4, en el primero. O sea, cuando abres el libro, lees el título. Ya con eso sabes de qué va el asunto. No tienes que ir al capítulo 3, ni al 4, ni buscar en la nota al pie de página. Pues estaba medio oculto esto de los derechos humanos. No, en el artículo primero. Y lo mismo pasa, no ponen estas advertencias en la ley, las ponen en la Constitución. ¿Cuál es esta alarma sísmica? Bueno, y ahora voy a empezar a compartir una pantalla con nuestra presentación del día de hoy.
Bueno, pues este tipo de conductas irregulares tiene que estar, digamos, aquellas que atentan contra estos principios que son nucleares, que ahora ya entendimos que son centrales y sin los cuales no podríamos considerar que existe una elección democrática, ¿no? Aquellos que rompen la equidad en la contienda, por ejemplo, y que le perjudican a la efectividad del sufragio, bueno, pues tiene que verse a través de procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? Esto que está establecido en la Constitución. Bueno, ahí dejo mi Twitter como @RubénBecerra RBD Victoria, por si alguien, aprovechando el comercial, quiere unirse ahí a nuestra comunidad en Twitter. Bueno, como ya tienen ustedes esta idea muy clara de cómo se fue construyendo el procedimiento administrativo sancionador, bueno, pues el tribunal estableció las bases para un control preventivo y preliminar de hechos y conductas en materia electoral. ¿Esto qué significa? Que no solamente iba a resolver el fondo de la cuestión que se estaba planteando, sino también tenía que hacer un análisis preliminar del caso y sobre ello actuar, precisamente para que la conducta no no se siguieran replicando sus efectos de tal naturaleza que violentara o que enfermara, digamos, al cuerpo, ¿no? Que fuera tan virulenta que afectara la salud de la democracia, la salud de ese proceso electoral. Y entonces, antes de que el COVID-19 hiciera, ¿no?, todo lo que podía hacer en nuestro cuerpo, o lo que seguirá haciendo en nuestro cuerpo, bueno, pues habría que implementar algo de momento, ¿no? Y esa prevención o preliminar, pues fueron a lo mejor los cubrebocas o lo que se nos fue ocurriendo, ¿no? En el momento, el gel para manos, aunque el tapete que después ya vimos que no sirvió para nada, nada más que para vender y para ampliar un poco ahí la idea de, ¿no? En fin, cosas que uno se imagina que puede ir disminuyendo los efectos de esta conducta o de esta enfermedad. Esta fase preliminar se conoce como medidas cautelares, ¿no?, de carácter preventivo, transitorias, y que antes de que llegue al final, de que culminen todas las etapas del procedimiento sancionador, en la que termine con una resolución, bueno, pues ya se hayan tratado de paralizar justamente estos efectos perniciosos de la democracia y de los procesos electorales, ¿no? Básicamente su digamos, el primer acercamiento de esta creación del procedimiento especial sancionador lo tenemos a partir del modelo de comunicación política y de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, bueno, así como les dije que en el Jenga había fichas cafés que tienen derechos humanos, ¿no?, que regulan derechos humanos, hay fichas verdes. Las verdes hablan de bienes jurídicos, ¿no?, o a las amarillas que hablan de valores jurídicos. Un bien jurídico, por ejemplo, diferente. ¿Por qué es diferente la verde a la café? Por ejemplo, tenemos normas que regulan los actos contra el terrorismo. Y dirán, bueno, pues, ¿cuáles son estos derechos fundamentales, cafés? Pues sí, más o menos puede ser la vida, pero en realidad no, porque no están afectando la vida, ¿no? O sea, vivir y morir, ¿no? No están afectando la propiedad. Esas son las consecuencias, digamos, del acto como tal, ¿no? Pero puede ser, por ejemplo, como aquella vez que se filtró que en el correo postal en Estados Unidos sí venían cartas con anthrax, ¿no? Bueno, ¿y eso qué te dio? Pues te dio pavor de abrir una carta, recibir una carta. Y eso significa el miedo. Y entonces una sociedad tiene como bien jurídico ficha verde, tiene como bien jurídico el derecho a vivir tranquila, a vivir libre de miedo. Entonces, no es que se trate de un derecho fundamental de la persona en particular, sino que es un derecho, un bien común, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene una protección diferente, tiene un color diferente en este juego.
Así que bueno, pues tanto el modelo de comunicación política, es decir, como otro valor, como otra ficha de otro color, pues también tiene su propia protección, sus propias características, sus alcances, y por supuesto la ficha café, que es libertad de expresión. ¿De quién? Del ciudadano que se expresa libremente, que quiere ser candidato independiente, tal, ¿no? O que opina respecto de algún candidato. ¿Quién más? Pues las autoridades electorales tienen libertad de expresión, los candidatos, todos los actores políticos, ¿no?, que están en juego tienen esta libertad de expresión de manera individual. El periodismo ya vimos que tiene una ficha doble. Esto significa que es el derecho que tiene para él opinar de lo que él quiera de manera individual, pero que además su opinión forme opinión pública. Entonces, tiene una doble vertiente su derecho de libertad de expresión. Bueno, pues conforme ya vimos todo esto, este nuevo modelo de comunicación política, que ya sabemos de dónde derivó, ¿no?, de esta perversidad de utilizar el voto ciudadano. Fíjense, ¿se acuerdan, no?, del caso que les puse de las coaliciones, de utilizar el voto ciudadano y destinarlo en favor de otros partidos políticos que ni siquiera tenían derecho a ser partido político, porque no mantenían su registro en la primera elección. Y este partido que recibió la mayoría de los votos dijo, pues a ver, el voto de Carla, el de Ángelo, el de Diana y el de Andrés, me vale lo que piensen y se los voy a pasar a mi colega, a mi compadre. Oye, pero ¿por qué? Pues me vale, porque ya son míos, ya me los diste y ahora yo soy el dueño de tu voto, soy el dueño de tu voluntad, como decíamos con Ángel. Y entonces se lo paso a mi colega, ¿no? Y entonces el colega ya también tiene otros derechos. Y ese derecho le da la permanencia y además le da la posibilidad de participar en la asignación de curules de RP y en todo caso le dará un espacio ya de representatividad en el Congreso. Así empezó esta historia de terror. ¿Con qué finalidad? Con tener más dinero. Es decir, fuimos un instrumento de la perversión, de la mezquindad, ¿no?, de comprar nuestra voluntad o de cambiar nuestra voluntad electoral por dinero. Ahí empieza esta historia de terror, trágica historia de terror. Y llega un poco la reforma, ¿no?, en estos debates, y de pronto viene una especie de mea culpa y un penitenciáite, ¿no? Ya cuando se descubrió las letritas chiquitas de estos convenios de coalición que era para tener más dinero aquí y que el tope de gastos de campaña era aquí, o sea, chiquitito. Bueno, bien. Y la lana que le dabas para gastarte, pues tenía que estar abajo, porque todavía había que juntar lana privada, ¿no?, para poderle llegar a ese tope. No, y el Estado ya te entregaba 2 veces o 3 tantos más, pues nadie va a decir, no, pues ahí te lo regreso, ¿no? Fíjate que me diste mal el cambio, ¿no? Ahí te regreso, no, pues te lo van a cargar a ti. Pues claro que por aquí lo recibieron y por aquí lo utilizaron para miles de cosas. Entonces, cuando la sociedad se dio cuenta de esto, los críticos se dieron cuenta de esto, dijeron, mira qué perversos desgraciados. Dijeron, no, ya nos cayeron, ya nos cacharon en la movida y se salió de control, ¿no? Entonces, para no perder la legitimidad democrática, lo que veníamos diciendo, pues salen los partidos políticos, ¿no?, con unas cadenas, unas flagelándose, ¿no? Mea culpa, penitenciáite, y ahí van caminando ahí con unas cadenas, ¿no?, lastimándose. Es decir, ya es que de veras, ya escuchamos a la sociedad y ya nos dimos cuenta que es mucho dinero que los que recibimos los partidos políticos, pero es muy necesario porque solo así se mantiene la democracia, el sistema de partidos, y es lo que tenemos, y nos merecemos a ustedes, sociedad, hombre, ¿no? Ustedes los queremos con todo nuestro corazón, y por lo tanto, hoy tuvimos la oportunidad de escucharlos. Y tan los escuchamos que decidimos bajarnos el 50% del financiamiento público. ¡Qué bárbaro!, ¿no?
En hombros salió, vestidos de luces, lo sacaron en hombros al torero del partido político. ¡Qué bárbaros!, ¿no? De veras, estos partidos sí, no los merecemos, son una chulada. Beso desde acá. Y de pronto la Reforma nos dice que el 50% de ese dinero que recibían se destinaba a la radio y la televisión, a pagar publicidad. Y entonces ahora, ¿qué resultaba cuando el nuevo modelo, o sea, ¿cómo me quito dinero? O sea, es impensable, ¿no? ¿Cómo? Pues, ¿qué tal si en lugar de que te lo quites, te lo damos por otra vía? A ver, eso me suena. ¿Cómo qué? Pues que ahora no le vas a pagar a Televisa, ni TV Azteca, ni a la radio, ¿no? ¿cómo? Va a ser gratis. Ah, ¿ellos me lo van a dar a mí? No. De los tiempos oficiales del Estado, te vamos a dar ese. Oye, pero yo quiero salir a la hora del partido América Chivas, a la hora de la Champions, a la hora del Canelo. Claro, ahí sí nos amarramos a las televisoras y a las concesionarias para que los tiempos oficiales del Estado tengan tiempos premium, AAA, AA, una, bueno, lo que manejan ellos de audiencias y de espacios. Entonces, en lugar, fíjense bien ustedes, en lugar de que de sus quincenas ocupen ese dinero para pagar la gasolina, ¿no? A lo mejor el 10% de sus quincenas se le va en pagos a ustedes de gasolina o de transporte. Imagínate que tu patrón o el pagador te dice, te voy a quitar el 10% y vas a salir a la tele y vas a decir, hoy estoy entendiendo, como servidor público me voy a bajar el sueldo en un 10%. Entonces, pues qué bueno, pero qué menso, ¿no? Pero ¿de dónde está la letrita chiquita? ¿Cómo vas a aceptar? Si es que por otro lado te van a dar vales de gasolina, vales para el transporte, que te van a representar pues el 10 o hasta el 15%. Y dices, bueno, pues de todas maneras gastaba yo en eso. Si me llega por otro lado, no tengo problemas, sí, sigue respetando mis derechos de esta manera. Así que fíjense cuál es el antecedente del nuevo modelo de comunicación política. Y por supuesto de la libertad de expresión. Bueno, pues ya vimos que tiene un fondo medio perverso y que tiene que ver con los dineros de los partidos políticos y los convenios de coalición de aquella época, ¿no? Donde se hablaba de la transferibilidad del voto. Y por supuesto que eso es, hoy en día ya lo vemos como un absurdo que esas situaciones llegaron a pasar. Pero bueno, esa fue nuestra evolución de la dinámica social y la evolución de la ley, y lo que están viendo es cómo seguirse manteniendo en el poder, cómo ir mejorando pues lo poco que queda de esta legitimidad democrática. Es decir, que las personas realmente están convencidas de que por las razones que sean, esas personas son las que nos deben de representar. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeras y compañeros? ¿Sí? Bueno, esta lámina que nos dice que la autoridad administrativa electoral quedó obligada a asumir un rol más enérgico y determinante respecto de sus atribuciones y la naturaleza de ser un órgano de garantía de la regularidad electoral y democrática del país mediante el conocimiento y resolución de procedimientos depuradores o correctores de violaciones del proceso electoral con independencia de la facultad sancionadora o anulatoria, la cual podría señalar, resolver, o sea, hacerlo cuando pues analizara ya el tema de los resultados electorales, ¿no? Es decir, el impacto que pudo haber tenido un desequilibrio en la contienda, como dinero sucio o dinero irregular en las campañas electorales. Bueno, pues eso, más allá de que terminen anulando la elección, pues la idea es que durante este camino, la autoridad advierta dónde están estas debilidades humanas, dónde están las debilidades del proceso electoral, y que de manera efectiva y consciente trate de reconducir las conductas. ¿Para qué? Para que haya cierta irregularidad legal, constitucional y democrática, ¿no? Es decir, pues no esperes a que pidan libretas cuadrículas 5 milímetros, ¿no? Ni un resistol con cara de elefantito. No esperes a eso.
No esperes a que el partido político o el candidato traiga dinero irregular a la campaña. Entonces, trata de reconducir, de advertir las conductas irregulares que van a surgir de manera connatural en la búsqueda por el anillo, ¿no?, del poder, y trata de que esto pues no te rebase completamente, porque si no, pues ya después va a ser muy complicado que puedas terminar anulando, ¿no?, algunas elecciones, ya sea por el estándar probatorio, que si daría un poco de tiempo en la próxima clase, les pondré algún ejemplo, y bueno, claro, pues con las consecuencias naturales que esto tiene. Por ejemplo, la primera nulidad de elección de la gubernatura de Tabasco, en aquel entonces, digamos que uno de los magistrados que votó por esa nulidad, que se llamó después causal abstracta de nulidad de elección, si alguno lo habrá escuchado, por ejemplo, le costó que el magistrado José Luis de la Pesa no fuera ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque después, como le dijeron, tuvo que pagar la factura, ¿no?, el agravio que cometió por anularle una elección al partido y al grupo que se encontraba en el poder, ¿no? Bueno, pues eso habla justamente de las de tener jueces independientes que no están esperanzados en ver qué les van a dar después, ¿no? ¿Qué posibilidades habría de que a lo mejor lleguen a ser ministros? Y entonces voy ahí medio sorteando y negociando en martes de frutas y verduras y sentencias, voy negociando un poquito ahí las resoluciones, ¿no? Bueno, pues de eso se trata, de que esas piezas del Jenga, los derechos humanos, realmente sean piezas fuertes, ¿no? Y que, aunque estoy seguro que le han de haber querido llegar ahí y mover la pieza de independencia a ese juez, ¿no?, al magistrado de la Pesa, pues era toda una autoridad, con todo un gran prestigio, con una ética profesional y humana, y dijo, aquí nadie me mueve, compañeros, ¿no? Aunque eso después, bueno, pues le cobraron esa disque afrenta y esa ofensa. Pues ni modo, pues así de eso se trata, ¿no? Pero la verdad es que, no sé, yo lo digo que como colaborador de él, pues qué orgullo, ¿no? Tener además esa enseñanza latente ahí, y que dura, ¿no? Y además tiene mayores efectos en otras personas. Y eso me da mucho gusto. Bueno, entonces este rol que tiene que asumir la autoridad electoral es un rol decisivo, es un rol muy importante y tiene que ver también con un tema de comunicación, de información. ¿Por qué? Porque en la medida en la que la autoridad tome decisiones muy estrictas, pues va a mandar un mensaje muy claro, ¿no? Si la Contraloría manda una circular antes del periodo de inscripciones a todos los trabajadores diciendo que no se les ocurra, ¿no?, ni pedir los resistores de elefantitos porque, ¿no?, pues entonces pues, con mayor razón te cuidas. O a lo mejor justo un mes antes sacas una resolución del compañero que pidió las libretas cuadriculadas 5 milímetros doble raya francesa. Y entonces ya te enteraste lo que pasó. Sí, hombre, no, hombre, y lo inhabilitaron y le pasó no, y ya lo cambiaron de área y no sé cuánto, ¿no? O sea, ya es como una leyenda urbana el colega ese. Y entonces, pues yo ya no lo hago. ¿Por qué? Porque ya vi las consecuencias de esa actuación, ¿no? Entonces aquí es muy importante que mandes un mensaje para lograr la regularidad. Pero ¿qué pasa si a la autoridad le tiembla la mano? ¿Qué pasa si esos jueces, pues, se les mueve esta pieza, ¿no?, o de la independencia judicial? Porque acuérdense que todos los jugadores están tentados a mover esas fichas para ver cómo se mueve. A ver, no se cae, pero ahí lo mueven, no están molestando nada más. ¿Qué pasa si mandas un mensaje, pues, de que no pasó nada? ¿No? Que lo advertiste, pero entonces, no pasó nada. Dígale a su superior jerárquico que pues que lo regañe en privado o en público y que no vuelva a cometer esas infracciones. Échame 3 de esas, compañero. Entonces,
ese mensaje erróneo que emite la autoridad, pues en lugar de frenar las conductas irregulares de aquellos que se sienten tentados a cometer actos arbitrarios, por ejemplo, con la utilización de los recursos públicos para favorecerse a sí mismos o favorecer a un candidato o perjudicar a algún oponente, pues entonces lo único que va a hacer es que crean que pueden hacerlo libremente, es decir, puede haber impunidad. Y entonces, a ver, pues traigamos otro financiamiento paralelo, traigamos más dinero ahora del dinero del narcotráfico, dinero del huachicol en las campañas electorales. Total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que te ponga una sanción y la pague el partido. Y lo que no saben es que las multas de los partidos las terminarán pagando los ciudadanos. ¿Pasó algo? No. Sigue siendo una invitación a infringir la ley y ahora con más gusto, porque ahora ya me di cuenta hasta dónde llega y entonces ya me voy a especializar en infringir la ley, en darle vuelta a la ley y jugar esa línea, ¿no? Como dicen en el fútbol, del fuera de lugar, mientras el juez no me vea, yo voy a cometer todas las irregularidades, porque insisto, eso va a ampliar mi base electoral, probablemente me dé el triunfo y lo más interesante, Carla, el anillo del poder y la compra de voluntades, ¿no? Me voy a transformar en el Gollum de la política, imagínense, qué chulada de gente voy a tener ahí como autoridades. Bueno, pues la vía adecuada, finalmente, esto es lo que fue la evolución del procedimiento administrativo sancionador, que lo conocen muy bien. Dice, bueno, pues la idea es que existiera un verdadero procedimiento donde concluyera con una resolución, no solamente que fuera un acto administrativo de la autoridad, sino que realmente se judicializara la problemática que se estaba presentando a través de un procedimiento con todas las características de los procedimientos que permiten el ejercicio de otra de las tablitas, que no es, tal vez está, bueno, pues yo diría que también comparte un poco con la del juez independiente, que es el de acceso a la justicia, ¿no? El derecho fundamental de acceso a la justicia. Si no hay tribunales, pues menos llegaremos a ver si la resolución del juez fue independiente, ¿no? Entonces más bien yo diría, el juez independiente forma parte de esa ficha del derecho fundamental de acceso a la justicia. Y bueno, pues derivado de estas sentencias, la Sala Superior creó vía una interpretación, un procedimiento para detener las irregularidades y garantizar los derechos de quienes participan en la contienda a partir de la naturaleza y las obligaciones de la Autoridad Administrativa Electoral Federal, así como la necesidad de preservar y respetar las reglas del juego democrático. Bueno, pues hoy, digamos, en esta evolución normativa que hemos estado viendo, se reconoce la imperiosa necesidad de crear un procedimiento judicial y que ahora ya lo conocemos como, digamos, este procedimiento especial sancionador, ¿no? Que tiene que ver justo con el tema de la libertad de expresión y el modelo de comunicación política. No solamente queda en un procedimiento administrativo como el ordinario sancionador, sino aquí también lo especial es que interviene una autoridad judicial que resuelve el procedimiento, o sea, no solamente lo revisa la resolución, no, resuelve el procedimiento y la autoridad administrativa electoral pues hace la investigación, pone en estado de cosas el asunto para que ya un tribunal resuelva sobre este fondo en primera instancia, independientemente de que ya vimos que además del fondo se resuelva de manera preventiva algo que limite los efectos perniciosos de eso que más adelante tendrá que resolverse y que son las medidas cautelares o las medidas preventivas, ¿no? Entonces veamos que son dos, es un procedimiento pero que se abre, ¿no? Como tal. Uno va siguiendo todo el tema del derecho a la libertad de expresión y otro lleva por otro ladito como un expediente paralelo
se va resolviendo el tema de estas medidas preventivas, precautorias, cautelares. Bueno, ya vimos que en la reforma de 2007 se modifica el modelo de comunicación, se establece de manera ya en ley o formal el procedimiento especial sancionador como un mecanismo para remediar en forma oportuna las irregularidades en el proceso electoral. Luego el catálogo de sujetos obligados, pues ciudadanos, cualquier persona física, moral, concesionarios, permisionarios de radio, televisión, etcétera. Vimos que a la par que se otorgan estos espacios en radio y televisión, pues de manera gratuita, y que el INE es el único administrador de ellos, pues es evidente, por otro lado, que se prohíbe la compra en tiempos de radio y televisión, ya sea por sí o por interpósita persona. Incluso, aunque no aparezca una factura como tal, ¿no? Sino que es pues como una concesión gratuita que alguien le puede dar, que un medio de comunicación le da a los partidos. Y a eso, otra vez, ¿qué creen que pasó? Pues a pesar de estas normas tan claras, entre aquellos que se dedican a la radio y televisión y partidos y candidatos, crearon un esquema otra vez para defraudar la ley. Entonces, sobre pretexto de una entrevista, ¿no? Pues, ¿cuál entrevista? ¿No? Ya era todo planeado, hasta las preguntas, y le decían, oiga, ¿y usted qué va a opinar de esto? ¿Y va a ser candidato? No, hombre, no me diga eso, yo soy muy respetuoso de la ley, ¿no? Pero por atrás pasaban un video, ¿no? De todas las acciones que ha realizado el servidor público en la campaña, digo, en las campañas de salud. No venía yo preparado, pero aquí traigo el video. Teníamos preparado un video, ¿no? Para usted. O decían como los infomerciales, creo que le llaman infomerciales o algo así, como si aparentemente fuera cubriendo una nota específica, ¿no? Del mismo, como en el mismo esquema en el que se dan las notas, se reportan las notas periodísticas, pero terminaba el segmento, digamos así, e inmediatamente entraba el otro que era como para favorecer a alguna autoridad, ¿no? Pero con el mismo esquema. Entonces, uno pensaba que era pues la misma nota. Qué raro que cubran así una nota, ¿no? Bueno, pues eran evidentes que lo que estaba haciendo era justamente apoyarnos a los candidatos de otra manera. Bueno, todo esto es el procedimiento especial sancionador. Ya vemos que las medidas cautelares quedan a cargo del instituto y la resolución de los medios de impugnación que se presentan en contra de estas determinaciones le corresponderán a la sala superior y no a la sala regional especializada que está encargada de resolver el fondo del asunto. Bueno, esto lo vamos a ver en otra clase. Vamos a ver un poco. Nada más voy a tratar de llegar. Ya estoy casi llegando. Denme un segundito. Ahí ya nos vamos a centrar. El artículo 134 constitucional arranca con esta frase: los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, ¿no? Entonces, ya de entrada hay ciertos principios que deben de cumplir estos entes que manejan recursos públicos. Los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. La semana pasada le otorgaron 6,500 millones de pesos de financiamiento público para actividades ordinarias a los partidos políticos.
Recuerden que el 50% de eso va a ser para la campaña, para gastos de campaña. Por ejemplo, para el 24, si más o menos se mantiene igual, para el 24 van a gozar como del 50% de estas cantidades que se les dan anualmente. 50% porque ya saben que el otro 50% está en el modelo de comunicación política, en la radio y la televisión que se les dan de manera gratuita, ¿no? Entonces, cuando escuchen, solo el 50%, ay, qué bueno, no, es que el otro 50%, compadre, te lo dan por otro lado, te lo dan con la gratuidad de radio y televisión, de esos espacios de radio y televisión, como ya vimos. Bueno, yo aquí empiezo a meter así como mi cuchara con el compliance penal electoral. ¿Qué no debería decir aquí no solamente la federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones, sino todo aquel ente que administre el recurso público, el erario público no debería estar sujeto a esto, a estos principios? Pues yo digo que sí. Cualquier órgano autónomo, independiente o no, tiene que tener estos principios de administración, incluyendo, ¿quién creen? Sí, los partidos políticos. Por ejemplo, aquí sabemos cómo llevan a cabo sus procesos de adjudicación, de papelería, del servicio de limpieza. Sabemos, por ejemplo, de distintos entes, por ejemplo, si están en quiebra técnica, es decir, si el próximo año ya el IMSS ya no podrá construir más hospitales ni meterle más medicina, eso lo podemos saber. De los partidos políticos, podemos saber si están en quiebra técnica para los próximos procesos. ¿Cuántas demandas laborales tienen, por ejemplo? Pues no, y no son entidades de interés público, y eso no nos debe de interesar como sociedad, claro, y no están obligados a transparentar y a rendir cuentas, claro. Entonces tenemos una disociación entre eso que dice que es público, pero que lo hace en privado, y la sociedad que reconoce que es público, pero no le interesa meterse en esos temas. Bueno, aquí lo importante es que hay una serie de principios y que deben de satisfacer ciertos objetivos o ciertas finalidades. Y con esto ya estamos prácticamente por terminar esta primera jornada. Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en términos del título 4 de esta Constitución, es decir, las responsabilidades que ello pudieran implicar. Los servidores públicos de la Federación, todos estos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad, es decir, tienen que ser neutrales, de la competencia entre los partidos políticos. Entonces, aquí está nuestra alerta sísmica en la Constitución, ¿no? A ver, ¿el dinero para qué es? Para los objetivos previstos en la propia Constitución, no para promocionarte, compadre, no para romper la equidad de la contienda, no para influir de manera indebida en los resultados o pretender influir de manera indebida en los resultados electorales. De lo contrario, no solamente estaría sujeto a las responsabilidades electorales, administrativas electorales y las penales que en su caso, sino tendrás que responder conforme el título 4 de la responsabilidad de los servidores públicos por destinar recursos para un objetivo distinto del que te mandata la propia Constitución. Entonces, aquí está, digamos, el punto central sobre el cual ya vamos a desarrollar nuestras reflexiones la próxima clase, que será el día de mañana. Pues, queridas compañeras y compañeros, hasta aquí dejamos esta charla y nos vemos en la siguiente jornada. Les deseo que tengan un excelente día. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, excelente día. Excelente mañana. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Adiós, gracias.